Don Gonzalo Cañete de Soto, buenas noches. Don Manuel, muy buenas noches. Encantado de saludarle desde Londres. Don Gonzalo Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Bueno, los mercados parece que han diluido conforme pasaba la sesión los atentados de París. ¿Cómo ha visto la sesión y sobre todo la actitud de los mercados, tanto renta variable, renta fija, petróleo, donde estamos viendo un ligero repunte en esta tarde-noche? Sí, bueno, pues por hacer un poco de objetividad y un mapa mental para los que nos escuchen y entiendan bien un poco el comportamiento que hemos analizado desde la apertura de la sesión. Gaps bajistas en las aperturas, se ha abierto con debilidad el mercado. No hay que olvidar que son eventos políticos que poco afectan al tejido económico. Por lo tanto, más allá de la anécdota, que puede afectar pues sector turístico, hoteles, transportes, pero positivamente también pues a todo lo que se refiere a la vía especulativa. Si bien los índices de renta variable hablan con un gap bajista, nos hemos encontrado una apertura con un gap alcista en los futuros del oro, lo cual indica, pues como siempre, el metal precioso, la incertidumbre a refugiarse en oro y lo reflejamos muy bien, pese a que se ha ido enfriando el oro, del mismo modo que ha ido subiendo la renta variable a medida que se pasaba el miedo a esa posible apertura. Decía usted también, petróleo un repunte bastante fuerte el que hemos visto en las últimas horas. Sin embargo, no hay que olvidar que estamos tocando mínimos. Entonces, ¿esto quién lo celebra? Lo celebra el sector energético. Si echamos un vistazo seguramente a petroleras, yo siempre me remito a las mismas, a Chevron y ExxonMobil. Las veremos probablemente celebrándolo ahora mismo, precisamente porque es un repunte. Pero es algo meramente temporal. Sabemos que dentro del West Texas o del Brent, ambos barriles están en un rango bastante paralelo. Lo que pasa es que sí es cierto que empieza a ser más atractivo que nunca ese petróleo cerca de los 40. Bueno, atractivo o preocupante, porque empieza a simbolizar una zona delicada en lo que se refiere a petróleo, puesto que influye sobre la inflación, influye sobre una serie de cosas que, por un lado, repercute positivamente para el crecimiento económico, pero por el otro lado muestra un síntoma de debilidad en la economía mundial en general y desde luego da poco argumento para esas políticas monetarias contractivas que quieren hacer, por ejemplo, los Estados Unidos, porque sabemos que es principalmente inflacionista el petróleo. Bueno, por ir un poco al grano y porque sé que probablemente lo que quieran escuchar es que demos una visión clara de qué es lo que creemos que va a ocurrir. Hay un repunte significativo, mejor dicho, una recuperación clara de las aperturas débiles que ha tenido Europa. Hemos visto, comentábamos, el gap bajista del oro recuperado también, alcista del oro recuperado también porque hemos cubierto ese gap alcista, hemos bajado el precio del oro a medida que avanzaba la sesión, mientras que han recuperado los principales índices. Sigo pensando, fíjese, con todo y con esto, si la historia no se complica más, si vemos que no hay ningún nuevo acontecimiento que genere incertidumbre al mercado, la perspectiva es que aguante bien el S&P 500 tras la bajada que tuvo, tras descontar esa subida de tipos por el dato de empleo, etcétera, etcétera, que ya la comentamos la semana pasada. Creo que hay soporte por encima de 2.000 puntos, incluso diría que no me preocuparía en absoluto la pérdida de 2.000 puntos en el S&P 500, porque tendrá un soporte muy fuerte que durante semanas, incluso diría que 2 meses, estuvimos viendo que era imposible de superar, que eran los 1.985, 1.990 puntos S&P 500. Por lo tanto, creo que hay colchón de sobra para que tengamos oportunidades de rebote al alza en el S&P 500. Además, incluso creo que si proyectásemos un Fibonacci con toda la proyección alcista que ha tenido hasta ahora el S&P 500, veríamos que lo que está haciendo ni siquiera ha llegado al 50% del movimiento completo. Por lo tanto, deja la puerta abierta un segundo impulso alcista en la renta variable americana. Mientras tanto, en la europea, sigo viendo recorrido alcista también. Insisto que pese a lo que ha ocurrido y las aperturas bajistas, estamos por encima de los 10.000 puntos en el IBEX. Podemos recorrer sobre todo Eurostoxx hacia los 3.550, 3.600 puntos y DAX incluso 11.250 o 11.300 puntos. En el caso del DAX tiene que atacar fuertemente los 11.000 puntos, pero si lo vemos con alguna sesión que cerremos ya por encima de los 11.000 puntos, un síntoma muy, muy positivo. Y como de costumbre, tendremos que centrarnos entonces en buscar catalizadores, porque en este caso el martes tenemos el índice de actividad económica europeo y alemán, tenemos el IPC americano, tenemos también charla del Bank of England, del Banco de Inglaterra, el IPC del Banco de Inglaterra también. Por lo tanto, creo que podemos ver movimientos interesantes. Hay un gap bajista muy, muy importante en la libra contra el dólar, que se lleva cumpliendo con bastante frecuencia y no me extrañaría que veamos una debilidad, en este caso de la libra frente al dólar.
Y comentar también, por último, ya que estamos hablando de divisas, no me gustaría saltarme el comentario sobre el yen. ¿Por qué? Porque hemos visto un dato bastante malo en la economía japonesa durante la pasada noche y creo que estamos muy cerquita de superar los máximos desde 2007 en la cotización dólar contra yen. ¿Qué tenemos? Un panorama de un dólar bastante fuerte. Escuchábamos hace bien poco a Dudley de la Reserva Federal de Nueva York diciendo que las condiciones para una subida de tipos están más que satisfechas o que podrían estar ya satisfechas y que se podía iniciar ya un movimiento de la política monetaria norteamericana, sin que con ello digan que lo van a subir en diciembre. Como siempre, no se quieren mojar, pero el presidente de la Fed de Nueva York decía esto. ¿Qué quiere decir? Dólar fuerte. Debilidad en la economía japonesa. Apuntamos a lo que hace el BOJ, el Banco Central de Japón, desde los últimos años, que es inyectar liquidez. ¿Eso qué es? Debilidad en el yen. Por lo tanto, el panorama macro apunta a un dólar yen alcista y técnicamente los gráficos nos están mostrando que pasados los 125 o los 126 de la cotización dólar yen, nos podemos encontrar con una ruptura de resistencias muy fuertes, muy significativas y con un movimiento alcista en ese dólar yen que vendría significado, pues, insisto, un dólar fuerte y un yen debilitado. Interpreto que afrontamos una semana optimista para la renta variable. Fíjese, pese a cómo empieza la semana, sí, o sea, lamentablemente siempre siembra de miedo y de dudas los acontecimientos de este tipo, porque nunca sabemos a la vuelta de la esquina que pueda haber, si una confrontación, algún acontecimiento bélico, incluso alguna intervención militar, como se ha sugerido durante el fin de semana por tierra de Francia en Siria. Este tipo de cosas lo único que hacen es subir la cotización del crudo, subir también las compañías o las industrias relacionadas con defensa y afectar obviamente al sector de transporte o de turismo, como hemos visto que ocurre, pero por lo demás parece que la renta variable tiene bastante descontado que es un evento puntual lo que ha ocurrido y toquemos madera y esperemos que así sea y no parece que haya mucha debilidad por parte del mercado. O sea, el mercado parece que la apertura del gap, como siempre, es una apertura de precaución, de miedo, de expectación a ver qué es lo que va a ocurrir y vemos que el mercado sigue su curso, va recuperando nivel de la semana anterior, del cierre anterior y todo parece seguir su rumbo normal. Insisto, catalizadores como siempre, CFE de actividad económica europeo y alemán, IPC americano, IPC subyacente británico también, declaración del Banco Central de Inglaterra. Vamos a fijarnos en estos eventos del martes a ver si nos dan un poco de gas y nos marcan un rumbo concreto y tendencia dentro del mercado para que no estemos despistados o en rangos laterales como por ejemplo en este eurodólar que nos tiene un poco mareados. Ahora estamos atacando el 1,0680 que serían casi los mínimos y como dijimos semanas ya de lejos creemos que el eurodólar se iba al 1,05, lo dijimos desde que estaba en 1,09 y algo, o sea que 1,10. Entonces vamos a ver si salimos de este rango desde la semana pasada. Estamos ya en el cierre de edición de Gonzalo Cañete de Soto. ¿Próximos cursos de Swissquote? Esta misma semana vamos a hacer una colaboración especial con Albert Salvani, de uno de los instructores de Barcelona Trading Point, y vamos a hacer otra con Javier Pérez de blogforex.es. Así que aquellos que quieran participar en ambas dos presentaciones, que serán online y serán gratuitas, basta que nos llamen por la mañana al 800-600-930, que es un teléfono gratuito, 800-600-930. Pueden preguntar por mí, por Gonzalo o por Jorge de igual y les informamos sobre el curso y les apuntamos. Va a ser gratuito y va a ser online y va a ser a las 5:30 de la tarde. 800-600-930. Repito, 800-600-930. Cerramos línea con Londres, don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Un verdadero placer, como siempre. Gracias por ayudarnos a interpretar con visión global la evolución de los mercados. Les deseo una feliz noche, suerte y mañana un extraordinario negocio. Muchísimas gracias, don Manuel, un placer. ¿Harto de no entenderte con tu banquero? Los tecnicismos dificultan la gestión de tu